Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su espacio para desmenuzar cada detalle de esas producciones que nos roban el aliento. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a encender sus corazones y generar un montón de debates. Vamos a sumergirnos en la tensión máxima entre Serkan y Özge en dura pelea. Si han oído bien, esos dos titanes de la actuación, con esa química que traspasa la pantalla, nos han regalado momentos de pura intensidad. Si son tan fans como nosotros de las tramas que tejen intriga, desamor y, por supuesto, ese toque de romance prohibido o complicado, prepárense, porque hoy vamos a hablar de los momentos cumbre, de esas escenas que nos dejaron al borde del asiento. Y antes de que nos lancemos de lleno en este análisis, no olviden, por favor, esa pequeña campanita que les avisa cada vez que subimos contenido nuevo. Suscribirse es totalmente gratis y nos ayuda un montón a seguir creando estos vídeos para ustedes. Pero, ¿qué es exactamente lo que hace que la interacción entre Serkan y Özge sea tan electrizante? No es solo la actuación, que es soberbia, sino la forma en que sus personajes se mueven en un terreno minado de emociones encontradas. Piénsenlo, la tensión en una serie no surge de la nada. Se construye, se gesta en miradas, en silencios cargados, en diálogos que dicen mucho más de lo que realmente expresan con palabras. Y en el caso de Serkan y Özge, esa construcción es magistral. Sus personajes a menudo se encuentran en situaciones donde los sentimientos se chocan con las conveniencias, con el deber, con pasados complicados. Es ese choque constante, esa lucha interna y externa, lo que nos atrapa. Estamos hablando de esos momentos donde una palabra mal dicha puede desatar una tormenta, o donde una mirada puede decir te deseo o te odio, a veces al mismo tiempo. Analicemos algunas de las claves de esta tensión máxima. Primero, el contexto. ¿En qué circunstancias se desarrollan sus encuentros? ¿Están obligados a interactuar por trabajo, por familia, por algún secreto compartido? El entorno siempre juega un papel fundamental. Si están en una reunión tensa, o compartiendo un espacio donde la intimidad es casi un desafío, la tensión se magnifica. Piensen en esos momentos donde las palabras son medidas, donde cada gesto cuenta. La forma en que Serkan puede acercarse a Özge, o cómo ella reacciona ante su presencia, revela capas y capas de lo que realmente está pasando debajo de la superficie. Luego está la química, esa chispa innegable. A veces los guionistas crean personajes que por más que intenten odiarse o distanciarse, simplemente no pueden. Hay una atracción magnética, un magnetismo que hace que sus peleas sean casi tan apasionadas como sus momentos de cercanía. Y en este caso creo que la dinámica entre Serkan y Özge es precisamente esa. Hay una electricidad palpable, una energía que se siente en cada escena en la que comparten pantalla. Es esa mezcla de admiración, de resentimiento, de deseo, de frustración, que los espectadores podemos sentir y nos hace querer saber qué va a pasar después. ¿Y qué hay de los diálogos? Los guionistas que trabajan con estos personajes son maestros en crear conversaciones que son verdaderas batallas verbales. No siempre se gritan, a veces las pullas son sutiles, cargadas de sarcasmo o de dobles sentidos. Serkan, con su inteligencia aguda, puede lanzar comentarios que desarman a Özge, o que la obligan a mostrar una faceta que quizás no quería revelar. Y Özge, con su carácter fuerte, sabe cómo responderle, cómo devolverle la pelota, a menudo con una frialdad calculada que esconde una profunda turbulencia interna. Esa danza de palabras, esa lucha por tener la última palabra, es fundamental para mantener la tensión. Pero la tensión no es solo diálogo y química. También es lenguaje corporal. Una mano que se acerca y se retira, una mirada que se mantiene fija, un suspiro disimulado, un movimiento nervioso. Estos son los detalles que los actores, y en este caso Serkan y Özge, utilizan para comunicar lo que sus personajes sienten sin necesidad de decirlo explícitamente. La forma en que Serkan puede posar su mano sobre el hombro de Özge de una manera que es posesiva o protectora, o como ella puede apartarse bruscamente, pero con un brillo en los ojos que delata otra cosa, son gestos que amplifican la tensión. Pensemos en las escenas de conflicto abierto. Esas duras peleas del título no son solo gritos y reproches. Son también la manifestación de heridas profundas, de malentendidos que se han acumulado con el tiempo. Cuando Serkan y Özge discuten, a menudo están discutiendo sobre mucho más que el tema aparente. Están lidiando con sus miedos, sus inseguridades, sus expectativas rotas. Es ahí donde vemos la vulnerabilidad detrás de la armadura. Y esa vulnerabilidad, cuando se expone en medio de una discusión,
puede ser increíblemente tensa y conmovedora. Por ejemplo, recuerdo una escena donde Serkan le acusa de algo que ella considera injusto y su respuesta no es de ira inmediata, sino de una decepción profunda. Esa decepción, transmitida en un tono de voz bajo y con la mirada perdida, es mucho más impactante que cualquier grito. Y Serkan, al ver esa reacción, se ve confrontado con la profundidad del daño que ha causado, lo que a su vez genera una tensión interna en él. Son capas y capas de emociones que se entrelazan. Otro aspecto que intensifica la tensión máxima es el elemento de lo no dicho. ¿Cuántas veces hemos visto a Serkan a punto de decir algo importante a Özge, y algo lo interrumpe? ¿Cuántas veces Özge ha querido confesar sus sentimientos, pero las circunstancias se lo impiden? Esa anticipación de lo que podría decirse, pero que queda en el aire, crea una tensión insoportable para el espectador. Estamos esperando, deseando que rompan esa barrera, que se sinceren, y esa espera constante es una forma de tensión. Y claro, no podemos olvidar los momentos de aparente calma que preceden a la tormenta. Esas escenas donde Serkan y Özge parecen estar en sintonía, donde hay una chispa de reconciliación o de entendimiento mutuo, y de repente, algo sucede que lo vuelve a dinamitar todo. Es como si estuvieran caminando sobre hielo fino, y en cualquier momento ese hielo puede romperse. Esa fragilidad de la paz es otra fuente de tensión. La evolución de su relación también contribuye enormemente. Al principio puede que haya hostilidad pura, resentimiento. Pero a medida que la historia avanza, esa hostilidad se mezcla con otras emociones. El respeto puede empezar a aflorar, la admiración por la fortaleza del otro, e incluso, la comprensión de sus motivaciones. Y cuando esos sentimientos empiezan a emerger, la tensión se vuelve más compleja, más matizada. Ya no es solo una pelea, es una lucha interna, una lucha contra lo que sienten que deberían sentir. Pensemos en las escenas donde uno de ellos está en peligro y el otro, a pesar de la animadversión, siente la necesidad de protegerlo. Ese instinto de protección que surge en medio de un conflicto es un indicador de que hay algo más profundo que las peleas superficiales. Y cuando esa protección se manifiesta, aunque sea de forma indirecta o disimulada, la tensión se traslada a un nuevo nivel. ¿Está actuando por el bien del otro o por miedo a perderlo? Esa ambigüedad es clave. La dura pelea también puede manifestarse en momentos de sacrificio. Cuando uno de ellos tiene que renunciar a algo importante, ya sea su orgullo, su deseo, o incluso una oportunidad, por el otro, a pesar de todas las adversidades. Esos sacrificios, a menudo no reconocidos o malinterpretados, generan una tensión silenciosa, un peso emocional que los espectadores sentimos. Y por supuesto, el factor sorpresa. Las tramas de las series turcas son expertas en giros inesperados. De repente un personaje revela un secreto, o aparece alguien del pasado, o una situación cambia radicalmente y la relación entre Serkan y Özge se ve envuelta en un nuevo torbellino de tensión. Es esa imprevisibilidad lo que nos mantiene enganchados, siempre preguntándonos qué va a pasar a continuación. Para resumir un poco, la tensión máxima entre Serkan y Özge en dura pelea se construye a través de una combinación maestra de el contexto de sus interacciones, una química innegable y electrizante, diálogos punzantes y cargados de subtexto, un lenguaje corporal revelador, la profundidad de sus conflictos y malentendidos, lo no dicho que queda flotando en el aire, esos momentos de calma tensa que auguran tormenta, la evolución de su compleja relación, los instintos de protección que afloran. Los sacrificios silenciosos y el constante factor de sorpresa en la trama. Son todos estos elementos entrelazados de forma experta, los que crean esa atmósfera de alta intensidad que tanto nos fascina. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este viaje por la intensidad de Serkan y Özge. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya servido para apreciar aún más esas escenas que nos dejaron con el corazón en un puño. Me encantaría saber cuáles son sus momentos favoritos de tensión entre estos dos personajes. ¿Hay alguna escena en particular que les haya impactado más? Déjenmelo saber en los comentarios, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Si les ha gustado este vídeo y creen que hemos hecho un buen trabajo, por favor, denle un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos que también son fans de las series turcas y que disfrutan de este tipo de análisis. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.